Dice Manuel. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Chicas, bien, bien. Oiga, yo me puse a estudiar. Yo no ¿Cómo? había hecho ejercicios sino hasta esta semana. Bueno, yo voy a hacer los ejercicios tratar de plantear los ejercicios que se hicieron hoy en el parcial de ¿qué? De los profes, ¿sí? Pues tratar de plantearlos para que nos alcance el tiempo. Voy a hacer uno completo. Como les digo, pues obviamente esos parciales, yo más que pues, no estoy viendo la materia, pues de cierta forma estoy algo oxidado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el planteamiento. De pronto ahí me salto algunas cosas que todavía no entendí de resolverlas en la tarde. Pero igual el planteamiento nos sirve mucho porque hay cosas que siento que aún ustedes no saben o que no se atreverían a hacer o a considerar, pues, de pronto porque no tienen tal vez el concepto claro o de pronto consideran que la aproximación es pues como un machete, ¿no? Entonces, pues vamos a ver como todo eso también. Listo. Eh, ¿Qué te digo? Los libros ya. A ver, allá. Bueno, entonces, tablero. Ok, bueno, entonces, el profe, ¿cómo que se llama? El profe Fuentes fue el primero en hacer parcial. El parcial fue a las 6 de la mañana. Fueron 3 puntos, pero pues a algunos les salía un punto, a los otros, o sea, era un punto de aletas que le salía a todos. Y otro punto que era de conducción, así normalito, pero a unos le salió un punto y a los otros le salió otro. Vamos a resolver inicialmente uno que es en coordenadas cilíndricas y vamos a utilizar algo que yo no suelo usar, que es la resistencia. En varios tutoriales he dicho que no me gusta usarla, pero en este caso pues Listo, ¿no se le escucha? para poder resolver el ejercicio. Entonces, ¿Aló? espérenme que voy a leerles el ejercicio, pues ustedes de pronto sus compañeros de pronto les habrán pasado algunos de los parciales. Sin embargo, pues tenemos que no se le escucha casi. Ya, espera. Ya. Se cambió el audio. ¿Ya se me escucha mejor? Es que no tenía Pues conectado el micrófono. no, antes sí estaba mejor. Manuel. 2.400. 4 grados. 3 grados. 800. 2.400. Ahora sí, es que se me desconectó el micrófono. Ya. Ahí se escucha mejor, es que si no se Sí, escucha como no, muy... es que no me he dado cuenta que se desconectó el micrófono y sí, es que el computador, cuando se desconecta el micrófono, pues se cambia al micrófono de la cámara y el computador lo tengo por allá, bien lejos, entonces ahora sí creo que mejoró. Bueno, entonces, lo que estaba tratando de decir es que el ejercicio del profesor Fuentes tenía datos diferentes, ¿sí? Bueno, por si acaso alguien no lo sabe, lo que suelen hacer los profesores ahora, bueno, esto es, digamos, un comentario adicional. Pues también pues contándole un poco, yo estoy desarrollando mi tesis con algo aquí de Moodle y pues les voy a mostrar más o menos qué es lo que hacen ellos y por qué ustedes pues tienen esos datos, pues cada uno tiene unos datos diferentes. Básicamente lo que ellos hacen es esto. Ellos utilizan preguntas de este tipo, entonces pues para que ustedes sepan más o menos
¿Qué es lo que...? Me acaba de salir que mi conexión es inestable. No sé si me están escuchando. Sí, todo. A Listo, veces ok. como que se Bueno, ya. silencia, pero sí. Bueno, listo. Entonces lo que ellos hacen es programar preguntas acá de este tipo, que se llaman preguntas del tipo calculada. Entonces, pues, normalmente el profesor Fuentes y el profesor Jaramillo utilizan mucho Moodle. Entonces, lo que ellos hacen es crear aquí una nueva pregunta y se llama calculada. Entonces, esos tipos de preguntas lo único que hace es que a ustedes les van a salir el mismo enunciado con datos diferentes. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Entonces, supongamos que este es uno de sus parciales. Entonces, bueno, este es un ejemplo de resistencia. Si ustedes ven aquí tiene F y P igual a 42.000. Si ustedes le dan una nueva previsualización, eso quiere decir otro estudiante, pues aquí estos datos van cambiando y también puede cambiar el ejercicio. Entonces, más o menos así es como están programando los profesores todos los parciales. Entonces, ustedes normalmente lo que van a encontrarse es algo así parecido, ¿sí? Van a encontrarse con este tipo de ejercicios donde los datos les van cambiando a cada uno de los estudiantes y estos cuadritos pues están programados para recibir las respuestas. Entonces, para que lo sepan de una vez, porque pues nosotros sabemos que pues a veces hay comunicación entre nosotros mismos, entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de presentar el parcial. Ya si volvemos entonces a lo importante que es a la transferencia de calor, espero silencio al que tiene el micrófono prendido. Listo. Entonces, el primer punto que vamos a resolver dice así. Voy a leerlos porque no lo tengo acá en PDF ni nada. Entonces aquí dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. ¿Dónde está? No lo encuentro. Ay, Dios, 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 ¿dónde está este ejercicio? No, 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 no. Listo, aquí dice, un cable eléctrico tiene un hilo de cobre de 2 milímetros. Entonces, lo que vamos a tener es un cable que el alma del cable, o sea, la parte interna va a ser un hilo de cobre, ¿sí? Entonces, pues obviamente, el hilo de cobre, ustedes saben que es un elemento que por producto de una potencia eléctrica va a generar calor. Entonces, pues aquí no es necesario estudiar la generación de calor. Entonces aquí estoy haciendo un dibujo más o menos. Lo rojo representa un espesor de aislamiento. Entonces es un cable eléctrico que tiene un diámetro, acá, tiene un diámetro de 2 milímetros y el espesor, la capa de aislamiento, o sea que sería esta cota simplemente de aquí hasta aquí, ¿sí? El, el espesor será de 4 milímetros. Ahora dice que el aislante, o sea, la parte roja, tiene una conductividad de 0.2 vatios metro Kelvin. Hoy varios me preguntaron en el parcial, ¿cómo paso de vatios metro Kelvin a vatios metro grado Celsius? Ya hemos hablado 1000 veces, esto es igual, es lo mismo. Vuelvo y lo aclaro por si de pronto todavía la idea no está interiorizada por ustedes. Vatio metro Kelvin es equivalente a vatio metro sobre grado Celsius. Obviamente no es igual a, digamos, vatio metro grado Fahrenheit, ¿no? Eso sí sería diferente, para que lo tengan en cuenta, por si a los profesores se les ocurre darle en unidades combinadas, que a veces se les ocurre eso. Dice que en el exterior hay un fluido, ¿sí? Y ese fluido, yo utilizo este tipo de nomenclatura o de dibujitos que hace el Incropera.
temperatura infinito igual a 21.3 grados Celsius. Dice que con un coeficiente de transferencia de calor por convección, que no es constante, sino que es una función, entonces H de convección será igual a una constante por el cambio de temperaturas a la 1/4. Bueno, C por el cambio de temperaturas sobre el diámetro, todo a la 1/4. Ese será el HC. Y aquí dice que si la temperatura máxima de funcionamiento es 136, es la temperatura máxima en el aislante, debe ser igual a 136 grados Celsius. Determinar la máxima corriente que puede circular por el hilo, considerando que la emisividad del aislante, esto tiene una emisividad de 0,8. Y la temperatura de los alrededores, recordemos que los alrededores los podemos representar como una esquina, ¿sí? Hay una esquina ahí. La temperatura de los alrededores será igual a la temperatura del aire. Y aparte nos dicen que la resistencia eléctrica por unidad de longitud se puede escribir como 0.00328 ohmios sobre metro. Entonces que calculemos la corriente. ¿Y por qué la corriente? Pues nosotros sabemos que por este cable va a estar pasando una corriente I que va a generar un calor, y que ese calor que se va a generar es producto de una potencia eléctrica. Entonces el calor generado será igual a I cuadrado por R. Entonces, como en este caso no tenemos longitud, nosotros vamos a tener calor generado por unidad de longitud. Entonces acá será R', la R eléctrica. Entonces, lo que necesitamos calcular es cuánto calor genera el hilo para poder calcular la corriente, porque ya tenemos la resistencia eléctrica. Entonces, para ello vamos a hacer un diagrama de resistencias. Esto que está acá, este primer punto, representará, vamos a hacer el dibujo que tenemos en 2 dimensiones para que sea más claro para todos. Entonces, tenemos, este sería el elemento que está generando, y en rojo el elemento que está haciendo de aislante. Entonces, a esta distancia la vamos a llamar radio 1, y a esta distancia la vamos a llamar radio 2. Entonces, pues obviamente a este punto pues lo vamos a llamar 1, a este punto lo vamos a llamar 2, y pues a este punto le vamos a llamar 0. Entonces aquí estamos en el punto 0, ¿okay? La temperatura 0. De acá, como el elemento negro está generando calor, nosotros representamos esto así, ¿no? Aquí estaríamos en la temperatura 1, de allí sí tendríamos una resistencia, iríamos a la temperatura 2, de la temperatura 2 tendríamos unas resistencias en paralelo, y esas resistencias en paralelo irían hacia la temperatura infinito, que es igual a la temperatura de los alrededores. Recordemos que si esto fuera diferente, el diagrama no se haría así, sino que se haría uno para allá y otro para acá, ¿no? Pero como aquí son lo mismo, pues entonces por eso se hace así. Entonces acá tenemos una resistencia por conducción, aquí tenemos una resistencia por radiación, y aquí tenemos una resistencia por convección. Básicamente este sería nuestro diagrama de resistencias. ¿Qué pasa? Que para el caso, bueno, hagamos el ejercicio de siempre. Vamos a esto naranja es esto de acá, ¿no? Lo azul es esto de acá. Lo verdecito es un calor que se va hacia el fluido, que será esto de acá. Lo rojito, lo verdecito es el calor que se va a los alrededores, y lo rojito
es un calor que se va hacia el gas, que en este caso es el aire exterior. O sea, aquí hay aire. Y aquí tenemos alrededores. Entonces, como estos dos son los mismos, pues estos llegan al mismo punto, por eso es que la resistencia es en paralelo. Entonces, mire, aquí tenemos una ventaja. Este calor que está entre T0 y T1 es un calor que cambia con el radio, ¿sí? Entonces acá el mismo ejercicio que hacemos siempre. Esto lo estoy explicando así porque aquí no había que estudiar la generación de calor, pero supónganse que a ustedes les sale un ejercicio parecido, pero también tienen que estudiar la generación de calor, entonces es bueno aclarar todo eso. Esperen un momento. Listo. Entonces, esto es un calor que varía. Lo que está entre T0 y T1 es un calor que varía. También hemos siempre hecho como el ejercicio de decir, bueno, tomemos un elemento diferencial, ¿no? Entonces, ¿por qué es un calor que varía? Si nosotros tomamos el elemento diferencial, nosotros tenemos un calor radial y después un calor radial más el diferencial de R que tomamos. Y el valor, como en este elemento aquí interno hay una generación de calor, pues el balance de energía como queda. Calor que entra menos calor que sale más calor generado es igual a cero. Entonces, pues nosotros podemos entender que este calor y este calor, pues no serán el mismo, ¿sí? El calor que entra no será igual al mismo calor que sale porque hay una generación. Entonces, vuelvo y repito, en cada punto, si yo fuera capaz o tuviera un instrumento de medida para evaluar la temperatura en cada punto de ese alambre, entonces yo mido acá en un radio, tengo un calor 1, mido acá, tengo un calor 2, mido acá, tengo un calor 3, y aquí en la periferia está todo el calor que se generó gracias a todo este camino. ¿Sí? Es que es algo que a veces todavía no se alcanza a entender. Y a partir de acá el calor, pues ya no es más, es el calor que se generó por completo y de ahí empieza a salir ya en forma de conducción, en forma de radiación y de convección. Entonces, ya dijimos que lo que nos interesa encontrar es ese calor total generado, que será el que evaluaremos acá en este punto. Entonces, a partir de ahí el calor ya es constante, ¿sí? Entonces ese sería el calor generado por unidad de acá. Pero acá cuando llega, se separa en dos. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta alguien? Pero ¿por qué el calor generado es diferente según el radio? Claro, porque, bueno, aquí es muy importante que ustedes, este ejercicio es relativamente sencillo, pero lo estoy utilizando como ejemplo para explicar varias cosas, ¿sí? Entonces, eh, volvamos un momento a la base y estamos estudiando la conducción de calor. Ese es el tema del parcial. Entonces, la conducción de calor, porque si nos damos cuenta, nosotros la convección no nos interesa estudiarla. Sabemos cómo se transmite el calor por convección, sabemos que hay una H, pero es que nosotros no nos ponemos a calcular el H no lo da. Lo mismo pasa con la radiación, no calculamos que la emisividad del cuerpo, cómo se calcula la absortividad, que la radiosidad, bueno, todos esos cuentos que se calculan en radiación. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa calcular son cosas de conducción de calor. Entonces, si nos interesa calcular cosas de conducción de calor, entonces ahí vamos a tener en cuenta algo, que el calor por conducción siempre va a cumplir algo que es la ley de Fourier, que es la conductividad por el área por la derivada de la temperatura respecto a X o respecto a R o respecto a Z, respecto a la variable unidimensional sobre la cual se está transmitiendo. En este caso es un radio. Entonces, este calor puede ser constante o variable. Cuando es constante es cuando decimos que no hay generación de calor. ¿Sí? Sí, cuando esta generación la derivada queda dependiendo de X. Sí, ya me Entonces, acordé. como en el caso en que no hay generación, entonces uno dice, ah, pues el calor de conducción, digo que es menos K por área, aquí queda logaritmo natural del radio externo sobre el radio interno sobre 2 pi kn. Esto vale el de ten de R cuando la conducción es estable y sin generación. Entonces,
¿qué hace uno? Uno dice, ah, esto lo vamos a llamar resistencia. Bueno, sí, o sea, todo ese cuento de llamar a eso resistencia eléctrica y listo. Entonces, cuando el detén de R es diferente de una constante, o sea que el detén de R es una variable, pues obviamente el calor en cada punto es diferente, pero solo en el elemento que está generando calor, que en este caso es el hilo de cobre. El aislante no genera calor, el aislante solamente lo conduce hacia afuera. Entonces, lo que les digo, la parte naranja por ahora no es nuestro interés porque el ejercicio solamente nos pide la corriente. Y para hallar la corriente yo necesito calcular el calor generado completo. O sea, necesito calcular simplemente desde la T1 hacia allá, ¿sí? Pero supongan que a mí me preguntan, aparte de lo que preguntó el profesor en este ejercicio, que era cuánto vale la corriente, me preguntan cuánto es la temperatura máxima en el cable, ¿sí? Entonces, si nos preguntaran eso, tendríamos que hacer la parte de generación de calor. Si quieren, al final realizamos esa parte también para revisar esos procesos. Pero bueno, aquí entonces lo que evalúa es esto, la interacción basada en diagramas térmicos que tenemos en un sistema acá y cómo podemos entonces calcular esa temperatura. Entonces, yo sé que la mayoría pues diría, claro, hagamos un proceso de resistencias equivalentes. Entonces vamos a sacar resistencia de conducción. Acá tendríamos una resistencia equivalente. Tendríamos resistencia de conducción. Esta será temperatura 1, temperatura 2. Y tendríamos temperatura infinita y diríamos resistencia equivalente a la menos 1 es igual a resistencia de radiación a la menos 1 más resistencia de convección a la menos 1, o para los que están acostumbrados a la otra nomenclatura es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R de radiación más 1 sobre R de convección. Ambas ecuaciones son equivalentes, son las mismas. Entonces, y naturalmente lo que uno piensa es simplemente calor generado, que es el calor que ya a partir del punto T1 sale de manera constante, pues uno diría, pues calor generado simplemente es T infinito menos T1, no mentiras, al revés, T1 menos T infinito sobre la sumatoria de las resistencias. Eso es lo que naturalmente nosotros haríamos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es la resistencia de radiación? Si alguien aún no lo recuerda, la resistencia de radiación, ¿cómo se calcula? Se calcula como 1 sobre H de radiación por área. Y el H de radiación es esto, emisividad, sigma, temperatura 2 menos al cuadrado, más, ¿qué es? Temperatura 2 al De los cuadrado, alrededores. más temperatura de los alrededores al cuadrado, multiplicado por temperatura 2 más temperatura de los alrededores, todas en Kelvin. Así que se calcula el coeficiente de transferencia de calor por radiación. ¿Sí? Yo sé también que ustedes conocen el calor por radiación de esta manera, que emisividad, área superficial, sigma, temperatura 2. Pues en este caso, ¿por qué temperatura 2? Porque la temperatura 2 es esta de aquí, y menos temperatura a los alrededores, esto a la 4, esto a la 4. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen para volver esto, para que volverlo más ameno? Lo que hacen los profes es, pues ustedes saben que si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, o a la 4 menos b a la 4, eso es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, ellos lo que hacen es ¿cómo es que se llama esto? Desfactorizar, porque en el caso de factorización es volverlo así, lo hacen al contrario, para dejar el calor de radiación como si fuera delta T sobre resistencia de radiación. Y la resistencia de radiación la definen así. Y aquí pues simplemente el H de radiación pues quedaría esto que está acá. En un video, en los primeros videos está, yo demostré esto, por si alguien quiere ver. Yo demostré este H de radiación. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra incógnita? El calor generado. La temperatura infinita la tenemos, que es 21.3. La temperatura 1 también la tenemos porque es la temperatura máxima que puede tener el aislante.
Y naturalmente, si la resistencia de convección fuera constante y la resistencia de radiación fuera constante, yo podría ya tener esto y tendría el calor. Pero lo que pasa es que tanto la resistencia de radiación como la resistencia de convección son variables y dependen de la temperatura 2. Entonces, como dependen de la temperatura 2, yo necesito dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán esas ecuaciones y esas incógnitas? Entonces, vamos a hacer el calor de T1 a T2. Entonces, nosotros como ya sabemos que ahí es un valor constante, entonces calor generado es igual a T1 menos T2 dividido en la resistencia de conducción. Y también calor generado será igual a T2 menos T infinito dividido en la resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces ahora sí saquemos la resistencia. Sí, así sería. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O todo bien? Uy, se desconectó. Bien, bien. Bien, bien. Entonces, revisemos esta parte. Entonces, calor generado por unidad de volumen será T1, que es 136, que es la temperatura máxima, menos, sí, 136, sí, menos T2, que no la conocemos, dividido en la resistencia de conducción, que es logaritmo natural de, bueno, primero calculemos esos diámetros y esto. Nosotros tenemos que el radio 1 es igual a 2 milímetros, a 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro. Milímetro. Y nosotros sabemos que el radio 2 pues será radio 1 más el espesor, ¿no? Y el espesor es 4. Entonces el radio 2 será 5 milímetros. ¿Claro o no? Chicas. Listo, entonces acá será el logaritmo natural del radio 2, que será 5, dividido en el radio 1, que será 1, ¿no? Logaritmo natural de 5 sobre 1. Dividido en 2pi por la conductividad, que es 0,2. Eso es un dato. Aquí vuelvo y leo. Sí, 0,2 es la conductividad. 2pi K, y no vamos a multiplicar por L porque estamos calculando el calor por unidad de longitud, ¿no? Entonces al final el calor generado resulta ser 2pi, porque este pasa aquí, sube a multiplicar, 2pi por 0,2 por 136 menos la temperatura 2 dividido en logaritmo natural de 5. Y pues así tendríamos nuestra primera ecuación. Podríamos de una vez tomar esta constante y calcularla. Entonces calor generado será 2pi por 0.2 dividido en logaritmo natural de 5. Eso me da 0.78 0.79 por 136 menos temperatura 2. Entonces ya de cierta forma tenemos una ecuación un tanto más bonita, ¿no? Entonces, ay no, sino que así quedó feo. Entonces tenemos acá la ecuación 1. Ahora, la ecuación 2, ¿cuánto será la resistencia equivalente? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a nosotros nos interesa calcular 1 sobre la resistencia equivalente realmente, ¿sí? Porque es así como está acá. Entonces, es igual a 1 sobre la resistencia de radiación. Bueno, esperen que aquí me equivoqué. No, así está bien, así está bien. Entonces, si la resistencia de radiación es 1 sobre H por A, entonces 1 sobre la resistencia de radiación, pues ¿qué será? H por A. Entonces
Entonces de acá tendríamos que esto sería H de radiación por el área más H de convección por el área. Y como el área es el mismo, entonces 1 sobre resistencia equivalente será H de radiación más H de convección por el área. Y por eso es que algunos ejercicios ustedes los leen y dicen si el coeficiente de transferencia de calor combinado entre la radiación y la convección es tanto, es porque hacen referencia a esta H que la combina. Bueno, ahora bien, listo. A nosotros, bueno, recordemos que acá estamos calculando todo por unidad de longitud, entonces esto también es resistencia prima y resistencia prima. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente vendrá siendo H de radiación más H de convección por el área, que será 2pi por R2 por L. Pero como queremos la resistencia con prima, entonces pues le quitamos la L, ¿no? Ya. Entonces 1 sobre resistencia equivalente prima será 2pi por R2 y R2 es 5 milímetros. 5 sobre 1000 por H de radiación más H de convección. Entonces, calor generado por prima será igual a temperatura 2 menos la temperatura de infinito, que es 21.6, si no estoy mal. Sí, 21.6, 21.3. Por el inverso de la resistencia, por 2pi. La temperatura de los alrededores ¿no era 23? ¿Cómo? ¿No era 23? 21.3. Ah, ok. Aquí la tenemos, 21.3. Por H de radiación más H de convección. Entonces, esta sería la segunda ecuación. Pongámosla acá también en azul. Entonces, pues, obvio, si nosotros igualáramos estas dos ecuaciones, si igualo esta con esta, la única incógnita que tengo es temperatura 2, porque mire, ¿cuál es la incógnita acá? Temperatura 2. ¿Cuál es la incógnita acá? Temperatura 2. Y H de radiación es función de la temperatura 2. Y H de convección es función de la temperatura 2. Entonces, siempre que ustedes tienen una ecuación, porque eso es algo que la gente siempre se pregunta, piensan que las iteraciones son procesos de machete, o sea, literalmente dicen, no, pero usted me dice que hay que iterar es prueba y error, pero prueba y error es un machete. No, no es un machete. ¿Qué pasa? Si yo igualo estas dos ecuaciones, a mí me queda 0,78079 por 136 menos temperatura 2. Eso es igual a 2pi, bueno, 10pi, bueno, quedaría pi sobre 10 sobre 10.000, o sea, 0.01. Entonces, 0.01 pi H de radiación más H de convección por temperatura 2 menos 21.3. Entonces, claro, yo digo, aquí hay que hacer un proceso iterativo y me dice, pero ¿por qué? Entonces, pues ustedes aquí solo tienen una variable. Lo que pasa es que ustedes, H de radiación es emisividad, sigma, temperatura 2 más 273, porque recordemos que debe estar en Kelvin, al cuadrado, más 21.3 más 273 al cuadrado,
por la temperatura 2 más 273 más 21.3 más 273. Despejen eso para calcular la temperatura 2. Obviamente despejarlo bien complicado, ¿no? Entonces, como el proceso de despeje es pues de cierta forma complicado, lo que uno hace pues es un proceso iterativo en donde uno toma un valor de temperatura. Nosotros obviamente sabemos que la temperatura pues debe estar entre unos valores. No puede ser 136 ni tampoco puede ser 21.3. Entonces lo que uno hace es tomar, no sé, la temperatura a la mitad, va calculando y eso. Eso es lo que se puede hacer. Pero pues eso es de forma manual. Es como se haría, digamos, ustedes dicen, nada, yo creo que la temperatura 2 son 90 grados Celsius. Entonces, la H de convección sería ¿cuánto? Entonces, la H de convección sería, esa es, se me olvidó decirles, aquí esta C vale 1.3 y este diámetro pues será el diámetro externo, ¿no? Entonces, H de convección es 1.3 por el delta T. ¿Qué es delta T? Temperatura 2 menos 21.3. Dividido en el diámetro, que en este caso serían 2 veces 5 y eso dividido en 1000. Y todo esto elevado a la 1/4. Entonces ya tenemos el H de radiación y el H de convección. Y el proceso iterativo se tendría que hacer así. Ustedes dicen, ¿qué pasa si la temperatura 2 es 90? Entonces si la temperatura 2 es 90, el H de convección, ¿cuánto me da? Entonces 1.3 por 90. Obviamente todos deben ser valores positivos. Menos 21.3 a la 1/4 sobre, de una vez hagamos eso, 2 por 5 sobre 1000 es 0.01 y elevado a la 1/4 da 0.31622. 0.31622. Entonces el H de convección me daría 1.3 por 90 menos 21.3 elevado a la 1/4. Y eso dividido en 0.31622. Entonces el H me da 11.8356. El H de radiación me daría 0.8, que es la emisividad. Sigma, que es 5.67 por 10 a la menos 8. Por temperatura 2, entonces 90 más 273 al cuadrado. Más 21.3 más 273 al cuadrado por 90 más 273 más 21.3 más 273 y entonces el H de radiación sería 0.8 por 5.67 por 10 a la menos 8 por 90 más 273 al cuadrado más 21.3 más 273 al cuadrado por 90 más 273 más 21.3 más 273. Eso me da 6.511. Y entonces, ya sabemos que nosotros tenemos esto acá igualado. Pero esta igualación la hicimos simplemente para mostrarles que esto era solo una variable. Pero entonces aquí lo importante es estas dos ecuaciones azules. Entonces, nosotros dijimos, esta es la ecuación que vamos a usar para la iteración. Entonces, el calor generado, diciendo que la temperatura es 90, será 90 menos 21.3. Esto, démosle un valor de una vez. 0.01 pi es que 0.01 pi. Y por esta suma de H de radiación más H de convección, que sería 6.511 más 11.8356.
Y entonces, en este punto, el calor generado me daría 90 menos 21.3 por 0.01 pi por 6.511 más 11.8356. Entonces me daría 39.6. 39.597 es que me da.